Hola amigos. Y ya estamos en la fase totalmente decisiva de la Tercera Guerra Mundial. Lo que está ocurriendo en Davos y el ataque ayer de Irán a Pakistán parece que va a acelerar bastante el proceso. Lo que ayer parecía un consenso con Pakistán, hoy sin embargo Pakistán ha retirado su embajador en Irán, y lo de la guerra entre la OTAN y Rusia. Atentos a las noticias porque ya ha pasado a una nueva fase. Vamos por partes. Anoche se escucharon explosiones en Odessa, según informó la publicación Dumskaya en su canal de Telegram. La información sobre las explosiones también la confirman los residentes locales. Según datos preliminares, se produjeron explosiones en lugares donde probablemente se almacenarían equipos occidentales transferidos a Ucrania. Según datos preliminares, los ataques se llevaron a cabo con vehículos aéreos no tripulados del tipo Geranium. Según el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania, se anunció una alerta de ataque aéreo en las regiones de Odessa y Nikolaev. Por la noche, la publicación también informó sobre varias otras explosiones y un incendio que se inició en el centro de la ciudad, lo que no excluye la posibilidad de que después de recibir datos objetivos de seguimiento se haya tomado la decisión de lanzar un nuevo ataque. Hoy la OTAN está respondiendo y se ha declarado una alerta de ataque aéreo en Sebastopol, y aviones de la OTAN están en el aire, lo que provocó la interrupción del movimiento del transporte público marítimo y terrestre. El motivo de esta medida fue el descubrimiento de objetos no identificados en el espacio aéreo cercano a la península. Según datos preliminares, estamos hablando de lanzamientos de misiles o vehículos aéreos no tripulados. Los residentes locales de Sebastopol informan haber escuchado fuertes estallidos. Sin embargo, aún no se han proporcionado los detalles exactos y las causas de estos sonidos para evitar la difusión de información falsa y mantener la seguridad. Cerca de la costa de Crimea se ha registrado una importante actividad aérea de los países de la OTAN. Según los datos disponibles, el reconocimiento aéreo de la península de Crimea lo llevan a cabo dos aviones de reconocimiento por radar de largo alcance estadounidenses Boeing P-8A Poseidon, y un avión de reconocimiento italiano Gulfstream G550EU. Estas acciones de la aviación militar son parte de una estrategia general de actividades de vigilancia y reconocimiento llevadas a cabo dentro de la OTAN, mientras que hay sugerencias de que las Fuerzas Armadas de Ucrania ajustarán sus ataques. Además, sobre territorio rumano fueron avistados varios helicópteros de combate Black Hawk, que también podrían participar en misiones occidentales. Las autoridades de Sebastopol y Crimea, como antes, piden a los residentes que mantengan la calma y respeten las medidas de seguridad, así como que tengan cuidado al difundir información. La circulación de vehículos por el puente de Crimea fue suspendida temporalmente debido a un posible ataque a la península. El mensaje oficial insta a quienes se encuentran en el puente y en el área de inspección a mantener la calma y seguir las instrucciones de los oficiales de seguridad del transporte. También en Sebastopol se declaró alerta de ataque aéreo, por lo que cesó el movimiento del transporte público marítimo y terrestre. Uno de los motivos de esta alarma fue la detección de objetos no identificados en el espacio aéreo cercano a la península de Crimea. Los datos preliminares indican posibles lanzamientos de misiles o actividad de vehículos aéreos no tripulados. Los residentes locales de Sebastopol informaron de fuertes estallidos, cuyos sonidos se podían escuchar en la ciudad. Las autoridades, sin embargo, no dan detalles para evitar la difusión de información errónea y por razones de seguridad. Esta situación coincide con el registro de una importante actividad aérea de los países de la OTAN cerca de la costa de Crimea. Las noticias que llegan de Rusia son que al parecer los políticos ya han decidido poner fin sin concesiones a la operación rusa en Ucrania, ya que los jugadores de la OTAN se han decidido por Ucrania. Actualmente ya se descarta un compromiso. Declaraciones recientes de políticos indican que no habrá ningún compromiso en la guerra por poderes entre la Federación Rusa y Occidente en Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, señaló en una reunión con los jefes de municipios de las regiones rusas, que el Estado ucraniano está al borde de la destrucción. Si la iniciativa sigue estando completamente en manos de las Fuerzas Armadas rusas, si esto continúa, se puede asestar un golpe irreparable y muy grave al Estado ucraniano. Al mismo tiempo,
El presidente ucraniano Vladimir Zelensky, en Davos señaló que la escalada es necesaria, dijo que las amenazas de Moscú han resultado repetidamente ser un farol. Por el contrario, ahora es necesaria una escalada porque Putin solo entiende este lenguaje de fuerza. Si la derrota de Rusia conduce al colapso del régimen de Putin, Europa podría volverse más segura y el mundo más libre y más democrático. Y esto lo dice ni más ni menos que Zelensky. Por su parte, el presidente polaco Andrzej Duda apoyó a Zelensky en Davos. La guerra terminará cuando expulsemos a los rusos de todos los territorios ocupados. Esto es obvio para mí. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo también en Davos respondiendo a una pregunta sobre una tregua, que no veía condiciones para ello. Ahora ya, para todos los bandos de la barricada, ganar el conflicto es una cuestión existencial. Estados Unidos es el principal instigador del conflicto con la Federación Rusa en Ucrania, y ahora es el principal obstáculo para un alto el fuego. La razón es que un acuerdo con la Federación Rusa equivaldría a detener la expansión de la OTAN hacia el este, y con ello, el fin del sueño de hegemonía en el mundo. Estados Unidos se aferrará al asidero que le proporcione una ventaja geopolítica, de lo contrario su sistema financiero, basado en el predominio del dólar, se desmoronará. Esto es la muerte, por lo que Washington seguirá utilizando a Ucrania como moneda de cambio en una feroz competencia con Rusia. Esto significa que las operaciones militares en Ucrania continuarán indefinidamente hasta que una de las partes sea destruida. Por lo tanto, Rusia no tiene otra opción que obligar al régimen de Kiev a capitular. La realidad es que debido a las contradicciones internas en Estados Unidos, no hay financiación para Kiev, y no la habrá o será insuficiente para sobrevivir. Ucrania necesita $5.000 millones al mes. Sin dinero, Ucrania está en quiebra, incluso en el frente. El potencial humano de Ucrania se ha agotado, al igual que su potencial productivo. La logística se ha visto perturbada, el tráfico a lo largo del Dnieper y en el Mar Negro está controlado por la Federación Rusa. Y Rusia en este momento solo está aumentando sus preparativos para la guerra. Esto se aplica tanto a la industria de defensa como a las reservas militares. El centro analítico Stratfor escribe que si se llega a un acuerdo de alto el fuego, será según las condiciones de Rusia. Mantener el control ruso sobre las regiones de Kherson y Zaporozhye neutralizará a Ucrania y impedirá su entrada en la Unión Europea y la OTAN en los próximos años, enfatiza Stratfor. La razón radica en la vaguedad de las fronteras ucranianas y en el hecho de que el control formal de Kiev sobre los territorios no coincide categóricamente con la realidad. En los próximos años, el tiempo funcionará para Rusia, que está aumentando su ejército, transfiriendo su economía a una base militar y desarrollando tecnologías y métodos para eludir las sanciones. Una victoria rusa en el conflicto de Ucrania asestaría un golpe terrible a la imagen de Estados Unidos, que ya se ve obligado a cambiar el apoyo de según sea necesario, a tanto como podamos, concluye Stratfor. Por lo tanto, el resultado de la operación rusa en Ucrania quedará claro para todos en 4 o 6 meses. La rusofobia se está volviendo peligrosa. El Parlamento estonio no se atrevió a destruir la estatua de un soldado ruso de bronce. ¿Qué está sucediendo? Ucrania está desesperada. Estados Unidos inició una guerra con los hutíes para no ayudar a las fuerzas armadas de Ucrania. Si Occidente dicen que es 25 veces más poderoso que la Federación Rusa, y Ucrania está obligada a ganar. ¿Por qué no gana? Luego está lo de Pakistán. Según su Ministerio de Exteriores, el país se reserva el derecho a responder, e Irán será responsable de las consecuencias, por lo que Pakistán retira a su embajador en Teherán tras el ataque de Irán. Pakistán ha decidido retirar su embajador en Teherán tras del ataque de Irán contra instalaciones estratégicas del grupo terrorista Jaish-al, situadas en suelo pakistaní, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores del país. De acuerdo con el comunicado del organismo, Islamabad se reserva el derecho a responder a esta violación de la soberanía del Estado, afirmando que la responsabilidad de las consecuencias recaerá directamente sobre Teherán. Además, la Cancillería señaló que el bombardeo representa una violación del derecho internacional, así como de los principios y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas.
También hemos decidido suspender todas las visitas de alto nivel en curso o previstas entre Pakistán e Irán en los próximos días, indicó el portavoz del ministerio. Asimismo, al embajador iraní, que actualmente se halla en Teherán, no se le permitirá regresar a Pakistán de momento. La jornada anterior, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, una rama de élite de las Fuerzas Armadas de la nación persa, destruyeron 2 cuarteles generales de la agrupación militante suní, que opera en la conflictiva provincia suroriental iraní de Sistán y Baluchistán, fronteriza con Afganistán y Pakistán. Jaisalal ha sido acusada en reiteradas ocasiones de cometer ataques transfronterizos contra las fuerzas iraníes. Tras lo ocurrido, Islamabad condenó de manera rotunda el ataque, que, según las autoridades, resultó en la muerte de 2 niños y 3 niñas heridas. Pakistán siempre ha dicho que el terrorismo es una amenaza común para todos los países de la región que requiere una acción coordinada, declaró la Cancillería. Estos actos unilaterales no están en conformidad con las relaciones de buena vecindad y pueden socavar gravemente la confianza bilateral, advirtió. Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, reiteró este miércoles que el bombardeo en territorio pakistaní estuvo dirigido contra la oposición terrorista iraní y no contra la población de un país amistoso. Durante su intervención en el foro de Davos, el canciller enfatizó que Teherán mantiene relaciones muy buenas con Pakistán e Irak, pero no tiene simpatía por los grupos terroristas establecidos en sus territorios. Comentando el lanzamiento de misiles contra la ciudad de Erbil, capital del Kurdistán iraquí, el diplomático señaló que Irán respeta la integridad y la soberanía de Irak, y que sus ataques tuvieron como objetivo agentes del Mossad, la inteligencia israelí. Por su parte, la Liga de Estados Árabes ha expresado su enérgico rechazo y condena total a los ataques de Irán contra Erbil, en el Kurdistán iraquí. Así lo afirmó el secretario general de la Liga Árabe Ahmed Abul-Gheit, destacando la solidaridad de la organización con las medidas del gobierno iraquí destinadas a preservar la soberanía y la seguridad del país. Esta declaración se produjo después de que Irak enviara una queja al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra las acciones de Irán, calificándolas de agresión. El ministro de Defensa iraquí, Tabet al-Abbasi, expresó su preocupación por el acuerdo de seguridad entre Bagdad y Teherán, y no descartó su posible suspensión. El miércoles se celebró una reunión extraordinaria del Consejo de la Liga Árabe, dedicada a discutir la situación en Irak. Durante esta reunión, Abul-Gheit condenó el bombardeo iraní de zonas iraquíes en Erbil la tarde del 15 de enero y expresó su pleno apoyo a las acciones del gobierno iraquí en el ámbito de la seguridad y la soberanía nacionales. Por su parte, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó de ataques contra Erbil, capital del Kurdistán iraquí, en la zona del consulado de Estados Unidos y del aeropuerto internacional. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que el objetivo de los ataques era destruir las bases de los grupos terroristas anti-iraníes, así como una de las principales sedes del Servicio de Inteligencia Exterior israelí Mossad en el Kurdistán iraquí, que, según ellos, era el centro del desarrollo de operaciones especiales y la planificación de ataques terroristas en la región de Oriente Medio, incluido Irán. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.